tres avisos esenciales. El primero es que es obligatorio presentarnos. El segundo, quien se niegue o quien de plano comience a imponer algún tipo de dinámicas que ofendan, acosen, hostiguen. Thank you, next. Y eso, vamos a grabar. La idea es que podamos difundir después el contenido de este video. Mucho gusto a todos, todas que están por acá. Pues la neta es que me sentí como súper nerviosa de cuando me dijeron, van a hacer de nuevo el conversatorio y queremos que participes. La verdad es que sí, temblé porque dije, yo no sé qué hago, ¿no? Sin embargo, me identifico como que he estado explorando desde hace ya un rato como la performeada y utilizar las herramientas desde un drag queer, o sea, no me identifico, o sea, entiendo como la diferencia entre el drag king y el drag queer, y a mí me late más como el queer. Entonces, pues desde mucho mi identidad y mis exploraciones de género y demás cosas que he tenido desde morrita, pues he estado explorando y lo desemboqué en el queer, en el drag queer. Entonces, es mi personaje, que en realidad no es una personaje, es algo como mucho de mi corazón, que soy yo en realidad. Y pues nada, estoy muy emocionada de estar aquí. Mis pronombres son ella y ella, y pues ya supongo que hablaremos un poquito más acerca de esto y de las exploradas, ¿no? Pero estoy muy emocionada de verles y de escucharnos y de llevar como el ambiente chido de preguntas con todas las identidades que andan por aquí. Entonces, yo soy Gina, mi personaje es Albert, lo he usado hace un rato ya, es como el más estable que he tenido hace un tiempo y es como un intento de desestabilizar una representación normativa de las identidades de género, ¿no? Y me gusta trabajar con masculinidades no hegemónicas o ridiculizar las masculinidades hegemónicas y poder trabajar con masculinidades menos tóxicas. Y esto es un intento de hacer eso. Gracias. Bueno, yo me llamo Azul, mi personaje pues no tiene nombre aún, porque siento que soy una persona que vive siempre con miedo y entonces no me atrevo a hacer muchas cosas en mi vida en general, pero esto me ha llamado la atención últimamente. Pues yo vengo de artes escénicas sobre todo, pero también como lo que llamaría yo drag, o sea, no he hecho ni un show ni nada de esas cosas, pero me llama la atención hacerlo y conocer más. Y ya. Mi nombre, pues normalmente no le pongo acento porque puede ser Gastón o Gastón, da igual. Me gusta que pues la gente luego se incomode con mi nombre como con mi nombre normal, que no saben luego cómo decirlo. Entonces eso me divierte bastante. Y pues justo hace como un año y cacho empecé con todo esto y ha sido como hermoso y adictivo. Entonces tampoco siento que he hecho algún show o algo así, pero pues siento que el drag no es eso, que va como mucho más allá, que viene de algo que tienes dentro y que quieres expresar de la forma que sea. Y que cualquier persona siento que estaría padre que lo intentara. Y ya. Pues bueno, ya empecemos, ¿no? Para darle fuego a esto. Una de las preguntas era, ¿qué es el drag king pues para quienes ya lo han hecho, quienes lo han reflexionado? No sé quién quiere empezar. Roxana, no te presentaste, pero... Lo siento, pero bueno, puedo reflexionar sobre lo que es el drag para mí y también presentarme. Mi personaje es Fausto y como mencionó mi amiga Andrea, esto es algo que ya había practicado desde antes de siquiera empezar con el maquillaje. Es como la parte masculina de mi identidad y que después de que conocí a Nancy, de esta forma, y yo hago
en realidad no puedo llamarme como profesional o decir que soy drag king. Empecé a hacerlo hace un año en un taller que impartió Nancy, donde conocí a Gastón y espera, Ashley, se me olvidó tu nombre escénico. ¿Cuál es el nombre de Ashley? Devon. Lo siento mucho, lo siento mucho. Bueno, para mí es totalmente una cuestión política y tal vez es la forma en la que siempre estoy metiendo esto tal vez molesta a muchas personas, pero para mí es más una intervención, como lo que he mencionado, para cuestionar masculinidades tóxicas, masculinidades hegemónicas, como ponerlas en evidencia, para imaginar otro tipo de masculinidades y feminidades. Entonces, para mí el drag es un diálogo entre mi feminidad y mi masculinidad. Por eso siempre intento hacer que dialoguen estos dos elementos. Y eso es en general lo que pienso del drag. Y empecé a hacerlo justo porque estoy escribiendo un libro sobre masculinidades femeninas. Soy profesora en Pensilvania, en Estados Unidos, pero no quería que todo se quedara en la parte intelectual, sino quise poner la cuerpa en escena, dado que es algo que siempre había estado como cosquillando en mi identidad, porque siento que mi feminidad fue algo forzado. Entonces quise empezar a destruir esa forma violenta en la que se me asignó la feminidad con todo no quiero decirlo juego, pero sí, es entre un juego, pero a la vez parte del activismo, y admiro mucho todo el activismo que en general hace Nancy, y que creo que es también lo que le llevó a esta escena. Entonces, siempre quiero mezclarlo entre lo político, el activismo, pero también deconstruir lo que entendemos por masculinidad, feminidad y el género. Cherry, me gustaría compartirnos algo de tu visión sobre el drag queer. Está muy interesante, hace rato lo planteabas, y es una categoría importante para pensarla porque implica la participación de lleno de personas trans, no binarias, y que a lo mejor ya no se encuentran, ¿no?, en esas categorías que ya estaban, y que pues hay que cambiar. Pues justo, ahorita que lo mencionas, con mi llegada al drag, o sea, para mí el drag queer es como rarísimo, porque nunca lo había entendido. O sea, antes de llegar al término ya lo empezaba a hacer, pero descubría que lo empezaba a hacer muy a puerta cerrada, ¿no? O sea, yo cuando era una morrita de 13 años jugando con el maquillaje de mamá cuando se iba, y descubría que no lo jugaba como para, o sea, convencionalmente ponerme el labial en los labios, sino como que experimentaba un montón de cosas en mi rostro, pero no era como es una niña creativa, sino había como una parte de mí que era como buscando una representación física de mi persona que me miraba, o sea, como yo, ¿no? Entonces era como todo un trip. Entonces luego, bueno, teatrera, me meto como muchas cosas, siempre en búsqueda de lo fluido, o más bien siempre en búsqueda del eco, de la fluctuación que siempre he sentido con el género desde que soy morra, ¿no? Entonces, para mí el drag queer fue encontrar ese momento en el que me sentía bien siendo yo y sentía en el espejo, me podía ver como completa, ¿no? Entonces, justo cuando dices, es cuando las personas no binarias o las personas trans, y todos los espectros que existen de lo no binario y de lo trans, se sienten identificadas con el drag queer, es porque precisamente no lo hago, no me descubro haciéndolo desde algo tan político como decía el compañero, bueno, Fausto, Roxana, de ridiculizar estas masculinidades hegemónicas, que me parece algo delicioso y maravilloso de ser testiga, pues, ¿no? Sino como en encontrar un eco de mirarme al espejo y sentirme yo, ¿no? Y descubría que en el drag queer para mí era un lugar súper político, no solo de acuerparme, sino de decir,
el género es o sea, es algo súper espectro, es una porquería, no existe y es tan plástico y tan plastilina que le podemos hacer así y estirar y ¿no? A veces me imagino como el género como Flower, entonces, pero de muchos colores, ¿no? Entonces, para mí, o sea, el drag queer creo que representa una de las grandes, como lugares y momentos en donde yo he podido como generar eco a mis entrañas y no cayendo en lo binario, ¿no? O sea, yo políticamente me nombro morra en muchos espacios y me sigo así, me siento así, ¿no? Sin embargo, hay otros en donde solo en la expresión del drag queer he encontrado eco y me he sentido complete como mi ser, ¿no? Entonces, para mí eso es el drag queer. Ahora nunca lo hice consciente hasta que me metí a conversatorios como estos, de órale, sí es cierto, estoy haciendo un drag queer, ¿no? Porque como dice Gastón, yo tampoco lo hacía, nunca he hecho un show, he hecho performance dentro de las categorías del ballroom, ¿no? Pero no desde Agatha Casabou, pero nunca ha sido un show porque justo coincido mucho con que el drag es como un espectro y una práctica política que no tiene que llevarse necesariamente a espacios de show, ¿no? Entonces, ya hablé mucho, pero eso para mí, yo así leo el drag queer. Yo, yo soy Dante, tengo relativamente poco tiempo haciendo el drag. Yo lo descubrí, la verdad, por casualidad, a una chava argentina llamada Dana, y me llamó muchísimo la atención la metamorfosis que puede llegar a tener una persona e identificarse con esas dos singularidades de su persona. Entonces me llamó muchísimo la atención eso. Entonces decidí explorar esa parte de mí. Obviamente no fue nada fácil, porque, bueno, yo estoy en el estado de Oaxaca, aquí en México, que es un poquito como que, un poquito cerrado, podría decirse. Entonces, es como de, oye, ¿por qué te vistes de hombre? ¿Qué te pasa? Machorra y la chingada, ¿no? Ay, perdón. No sé si puedo decir groserías. Pero para mí es algo bastante liberador porque igual yo me considero una persona binaria, puede ser ella, puede ser él, ella, no tengo ningún problema. Eh, y hubo un momento en el que me sentí yo sola porque hay mucha desinformación al respecto al drag, hay mucha también información, yo he visto que no es tan real, no es tan llegada a la verdad, como que, no sé, a lo mejor será otro tema a tratar, ¿no? Pero que, por ejemplo, solamente mujeres hacen el drag, solamente lesbianas, bisexuales, todos los géneros, o sea, que no son heterosexuales, hacen drag. Y fue algo complicado porque, o sea, tienes muchos prejuicios, entonces me costó mucho trabajo. Todavía tengo gente que me dice, ¿y por qué te vistes de hombre? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Qué no te gusta ser mujer? Y yo así como que, oye, aguanta, o sea, no es eso. En el aspecto de la masculinidad, yo sí puedo un poquito ridiculizarlo. Cada quien habla como le va en la feria. Trato de tomar experiencias y tantitas cosas de gente que conozco y un poquito ridiculizar esas actitudes machistas. No soy feminazi ni nada por el estilo, pero sí como que es para dar un aviso, un tono de alarma, ponerle un letrero de decir, mira, así están las cosas. Entonces, he tratado de difundir, primero en mi círculo, porque es muy complicado que lo entiendan, mi familia aún no lo entiende, pero para mí es algo sumamente liberador. Y cuando conocí a Nancy, me dijo, ¿sabes qué? No estás sola, somos muchas, somos muchas de distintas partes del mundo, y fue como que, wow, o sea, ya no me sentí tan
aislada respecto a algo que a mí en lo personal me ha hecho mucho bien. Y bueno, espero seguir aprendiendo. Y no sé si me veré haciendo un show, porque bueno, no sé si todavía es muy pronto, no me cierro, pero para mí el drag es algo muy personal, para mí. O sea, en mi experiencia me ha ayudado a mí personalmente y bueno, si puede ayudar a alguien más, está perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, pues yo lo tomo más como un ejemplo a dar que de ejemplos que he tenido de hombres muy fuertes, pero que también lloran, de hombres que no les importa y usan brillantina, de hombres que su color favorito es el rosa y no por eso son menos hombres o son gays o lo que sea. Entonces, siento que algo que a mí me gusta mucho como demostrar con mi tipo de drag y con todo esto es que no tengan miedo a ser sensibles, no tengan miedo a vulnerarse, no tengan miedo a romper con los estigmas de género que nos puso la sociedad, pero pues muchas personas no queremos. Entonces, siento que también como dando el ejemplo de, ok, sí, soy un drag king, pero me pongo estrellitas y soy como muy cuquita, no sé cómo explicarlo, pero cosas así como de meter cosas como vulnerabilidad, llorar, ternura, que siento que son como cosas que a los hombres luego les dan miedo expresar, pero que he tenido la fortuna de conocer hombres que lo hacen. Entonces, pues eso se me hace muy lindo. Y siento que me identifiqué mucho con cosas que dijeron Fausto y Cherry, de que, por ejemplo, yo en mi experiencia fue como de chiquita no me identificaba ni con los niños ni con las niñas, de repente estaba con unos, de repente con otros, creí que la sociedad estaba bien y tenía que hiperfeminizarme, no me gustó, me sentía muy incómoda, luego me hipermasculinicé y fue como, no, esto tampoco me gusta. Entonces, siento que al tener un personaje que es parte de mí, que siento como que soy yo, pero que también es diferente, me da esta apertura para jugar con el género y tanto en mi yo normal como en mi yo en drag me siento bien y me siento como segura, pero luego entran cosas como de que estoy tan cool en drag que cuando me salgo me siento muy incómoda o me siento muy, no sé, como que ya no me siento identificada con mi cuerpo, o lo contrario, que de repente estoy en drag y empieza a entrar la yo tímida, la yo que se oculta y que no habla, entonces supongo que es como mucha cosa de autoconocerse y si les llega a pasar o les ha pasado, pues supongo que es normal. Ya. Creo que primero me voy a presentar porque no me presenté. Soy mi nombre en drag es Devon. Mi nombre de yo persona es Ashley. Comencé en esto del drag más o menos en el 2017. No lo hacía constante, lo hacía empezó como por una exploración y después lo empecé a hacer un poquito más constante, pero nunca he hecho un show y han sido pocas las veces en que he sacado como al drag a la calle. Comencé a meterme más en el ámbito drag en general por medio del teatro, por medio de una obra cabaret y comencé haciendo bio queen, que es como yo soy mujer, bueno, me identifico como mujer, sexo femenino y estoy haciendo un drag, pero femenino. Entonces, eso lo comencé haciendo y por ese lado, después
estudié una licenciatura en comunicación y mi trabajo terminal fue acerca del performance y la performatividad en la Ciudad de México, hacer en lo drag, ¿no? Bueno, una de las razones por las que hice esa tesis junto con otras 4 personas, porque en la UAM Xochimilco se trabaja por equipo, no puede, o sea, generalmente todos los trabajos son en equipo. Y una de las cuestiones cuando empecé a hacer esta tesis, cuando me pregunté por qué, era porque me pregunté con qué causa yo estaba comprometida. O sea, qué era lo que me había marcado desde el inicio de mi vida. Entonces, creo que una de las cosas que me cuestioné siempre desde que era chiquita era por qué las personas me trataban de cierta manera por cómo me veía. Y porque no encajaba, ¿no? Como lo que debe de ser una niña o un niño, ¿no? Bueno, eso fue como mi primer acercamiento, más bien como mi primer interés por este mundo. Cuando comienzo a hacer la tesis junto con mis amigos, me encuentro, número 1, todos teníamos como la misma curiosidad. Las 5 personas estábamos totalmente en desconocimiento de este mundo y el único acercamiento que teníamos era la draga que está en el bar, ¿no? La que veíamos, y casi todas son drag queens. Entonces era lo único que sabíamos, no sabíamos nada más. Uno de ellos es un hombre homosexual, otro es un hombre bisexual, otro es un hombre heterosexual, otra es una mujer heterosexual y yo identificada como mujer lesbiana. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de Nancy, o sea, nos surgió este interés desde puntos totalmente distintos, con experiencias totalmente distintas y en contextos de toda la vida muy distintos, ¿no? Nos encontramos efectivamente que no necesita ser de una disidencia sexual para hacer este arte, esta actividad, esta forma de manifestarte. Para mí el drag en general, y esto yo creo que después de la investigación que hice, o sea, es tan diverso que no se puede catalogar para mí en algo. O sea, platiqué con drag queens, bio kings, bio queens y drag kings. Y hasta ese momento no habíamos encontrado drag queers ni identidades así. O sea, las personas que entrevistamos eran como definidas, por así decirlo, su drag. Y para todas era algo distinto. O sea, había drags que decían, es que el drag es hacer la personificación más fiel de el sexo opuesto, ¿no? O la encarnación de la feminidad, o la encarnación de la masculinidad, o la la exageración del estereotipo femenino, la exageración del estereotipo masculino, ¿no? Otros decían, es que a mí me encanta trasvestirme y ir al antro y que me tiren la onda, ¿no? ¿Por qué? Porque creo esta fantasía, ¿no? O sea, me la creen que soy mujer o me la creen que soy hombre. Otros, como Nancy, otras, tienen todo un proceso de activismo, yo creo que le dan un sentido muy político y de causa, y ahí atraviesan otros temas, ¿no? Otros, para otros significa un crecimiento
personal, ¿no? O sea, me pasaba mucho que habían drags que decían, es que yo separo. O sea, para mí está mi personaje que es tal y mi yo. Y mientras me trasvisto soy y cuando me quito el maquillaje regreso a mi persona, ¿no? Y es así, súper, súper, súper tajante la diferencia. Y otras personas, como Cobra Drag, por ejemplo, de House of D, o sea, desde el momento uno, o sea, dijo que el drag es incluso como un estilo de vida, ¿no? O sea, algo que te empieza a atravesar a ti como persona, empieza a tocarte, a lo mejor inseguridades, empieza a ayudarte a fortalecer miedos, a trabajarte, a conocerte, porque pues creo que si en algo concuerdan todos es que cada persona tiene algo de masculino y algo de femenino en sí, ¿no? Que claro, se puede explotar y se puede explorar, ¿no? Y el drag me parece que después de todo y después de toda esta diversidad, me parece que es un juego. ¿Por qué? Pero un juego como para adultos. Porque al final es explorarte, es crear un ambiente seguro donde puedes hacer experiencias, puedes jugar a lo que tú quieras hacer sin temor a que otra persona te vaya a juzgar, ¿no? O sea, solo estás tú contigo experimentando como ese crecimiento personal. Y no me parece malo como decir que es un juego, porque ¿por qué tendría que ser malo que los adultos jugáramos? Cultura Ballroom viene de los 70s en Harlem, justo por personas, hombres y mujeres trans, en resistencia, personas negras y latinas, ¿no? Entonces, pues viene de toda una resistencia. En esa época, pues todo el rollo, ay, espérate, me agarraste en curva, entonces estoy tratando de cubrir todas mis ideas. En ese momento de la historia, pues cuando eras una persona LGBT, queer, disidente, fuera de la heteronorma, no heterosexual, normalmente o sea, la reacción dentro de las familias o dentro de toda la sociedad era el exilio y era la discriminación y la violencia extrema. Sigue así, seguimos así, pues. Sin embargo, gracias Brendita Rar por siempre darme una guía. En el chat me puso como cositas a mirar. La Capricornia en la casa existe, la amo mucho. Entonces, bueno, el caso es que el Vogue y la cultura ballroom, primero el Vogue, se fue como generando, se fue encontrando como resistencia ante aquello que no puedo ser en un mundo que me discrimina y que por las desigualdades estructurales no me deja acceder, ¿no? Es decir, no puedo ser una persona ejecutiva porque soy una persona negra, hombre, mujer trans, ¿no? O sea, no puedo, eso no puedo aspirar nunca en la vida, ¿no? Y también eran como pequeños escapes de la realidad tan violenta que se vivía. Entonces empezaron como a generar estas categorías para poder tú vivir toda esa fantasía y esa posibilidad de ser por un rato en una noche, que normalmente los ballrooms se hacían entre las 5 y las 7 de la mañana, mientras la banda todavía está jetona y todavía anda como entre que va a despertarse a trabajar, porque estaba así de marginada las disidencias que tenían que hacerlo a esas horas, ¿no? Entonces, pues era como ese escape para poder ser, para poder existir, para poder expresarse sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de violencia desde afuera. Entonces eran resistencias colectivas y todo conflicto que existiera se resolvía a través del baile, ¿no? O sea, se resolvía a través de toda esta estructura de encontrar los movimientos, ¿no? El bow
el ballroom no es como un, ay, soy estético y bonito y entonces así, o sea, sí, pero no, o sea, no nace de ahí, nace desde, como nace muchas subculturas, ¿no? Desde la resistencia, desde el goce y desde el placer que te permite como salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede y empiezan a generar estas categorías y estas competencias, empiezan a generar casas, que estar en una casa, estar en una casa implica, en ese momento implicaba literalmente poder dejar de vivir en situación de calle y empezar a vivir en una casa física con una familia que tiene como una estructura y te cuida y está pendiente de ti, ¿no? Entonces, por eso se aspiraba tanto a quiero caminar porque quiero pertenecer a una casa, porque había personas de todas las edades, ¿no? O sea, niños, niñas de 14, bueno, eso ya son adolescentes, y bueno, de muchas cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, el caso es que competías y shalala, y eso en ese momento implicaba un valgo en mi vida, ¿saben? O sea, no era como, ay, pues es algo que hago de chiste o de hobby, no, o sea, era el sustento de vida, la energía y la motivación que te daba poder caminar las calles habitándote y sabiéndote queer o sabiéndote de la disidencia, ¿no? Y bueno, entonces eso es como en Nueva York, todo esto sucede y pasa en México, empieza a pasar en México y entonces en México se empieza a mover como de formas interesantes. Y bueno, llega a Mérida, llegan un montón de lugares de México, no sé exactamente eso, de en qué lugar de México llega segundo y tercero, no sé. El caso es que llega a México. Y entonces empiezan a suceder estas escenas. En Mérida llegó, no sé en qué año, pero se empezó a practicar el Vogue desde el 2013, me parece. Y bueno, o sea, desde ese momento se empezaron como a generar de nuevo estas estructuras, ¿no? O sea, tanto en del territorio mexicano, casas, la estructura Vogue de las competencias, ¿no? Y digo, la estructura ballroom de las competencias, y bueno, es así como, eso es el ballroom, ese es el Vogue. Aquí, bueno, en Mérida se ha tratado de problematizar todo porque pues siempre habemos personas dentro de la escena que pensamos que seguimos como mirando algo que es gringo, ¿no? Y que podemos tropicalizar, que podemos así llevar al sureste y a decir qué pedo, o sea, no hay, estas categorías ni las habitamos, ni las conocemos, ni las queremos, ¿no? Y entonces es como, ¿de qué forma lo pones en crisis? Digo, también se ha recibido mucha crítica porque pues, ¿cómo vas a criticar a lo que, a las raíces, ¿no? Y pues sí se respetan, pero igual hay que poner en crisis todo, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos como a hacer otro tipo de propuestas, como tratar de no mirar la competencia tanto. Ya mi casa, por ejemplo, empieza a proponer las noches Vogue, que se fueron como adaptando a arenas Vogue, que es como no vamos a competir, no queremos hacernos chops, porque en este momento nuestra realidad no es, o sea, miramos que también es una estructura muy capitalista, ¿no? El estar compitiendo y estar viendo quién es mejor o ganar algo. Entonces, mejor como vamos a disfrutarnos. Y hay quienes les encanta como el rollo de la competencia y está súper chido y súper válido, pero pues aquí empezamos a probar cositas, ¿no? Y nada, como que eso es como todo el rollo de la cultura, bueno, no todo, hay mucho más, y hay categorías que buscan autenticidad, que buscan perfección, o sea, no buscan perfección, pero sí buscan que domines la expresión del baile, entendiéndolo como una resistencia política y no como un me veo bonita y saco 10 porque hago esto, ¿no? Y bueno, y dentro de todas esas estructuras hay como lo mainstream y lo kiki, y lo mainstream sí son como estas casas súper así gigantes que buscan sí sus dieces ante los jueces en las competencias, tú caminas y tienes te califican pues, ¿no? Y las casas mainstream sí les importa mucho la disciplina y sacar precisamente como las cosas así a la perfección, ¿no? Que sí es la categoría de Olga y entonces los pasos de Olga ya hacen cosas maravillosas, ¿no? El GoFem o bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay un perrito por ahí loco. Es el mío. Ah, ok. Es el mío. Y lo kiki son como casas que van más al activismo, que no necesariamente, o sea, sí entrenan,
porque si quieren hacerlo lo van a hacer, ¿no? Pero como que hacen como más resistencia activista, ¿no? O sea, proponen muchos más encuentros desde otros lugares que no necesariamente estar en la jerarquía de saberse como estas cosas que se empiezan a nombrar leyendas y muchas, o sea, como que ya tienes un título en la escena ballroom, ¿no? Ese fue el escenario, digamos, en el que está surgiendo una nueva escena drag en México, ¿no? A pesar de que hay compas que lo practican desde hace más tiempo, desde una perspectiva feminista o más como parte de talleres que precisamente discuten cosas sobre masculinidades, ya más en torno a ese tema. En realidad, en este escenario del que nos habla Cherry, que tiene que ver con una fiesta de libertad, idealmente, ¿no? En lo que podemos imaginarlo, o sea, más allá de que ahora, pues, todo lo que implica competencia trae broncas, ¿no? Entonces, más allá de eso, digamos, el espacio como una burbuja de permisión, de pelucas, de celebrar lo distinto, de seguridad, ¿no? Para expresar a lo mejor eso que reprimes por supervivencia. Ese fue, digamos, el caldo de cultivo para un montón de compas que lo practican, ¿no? O que ya lo hacían y que quisieron entrar a mostrarlo, como el caso de Alex, que por aquí anda, a ver si ahorita se anima a participar. La escena ballroom, digamos, lo que permitió a Gabriel en mi caso ya, pues puede mostrar un estilo principalmente, ¿no? Y a lo mejor eso ya no va en contra, digamos, pero es distinto a la manera en la que se expone generalmente el drag, ¿no? Que es a través de shows, en bares, propinas, el espectáculo, y bueno, ya por sí mismo, por ejemplo, en la pasarela, que es una de las categorías en las que se concursa, se compite en estas fiestas de Vogue, se permite, digamos, pues no sé, vivir la fantasía, ¿no? Es como preparar un show, en realidad, ¿no? Tienes que dar algo que es lo que genera esa euforia de estás haciendo algo muy perro en la pasarela, ¿no? Es más o menos esa la reflexión en la que estaba pensando. No sé, Cherry, si tienes algo para intercambiar con eso. Bueno, aquí mi hermana está poniendo que, o sea, como que también se vive no desde un show o desde un espectáculo, sino desde el goce y el festejo, ¿no? Yo he encontrado que mi participación dentro de estas escenas Vogue o Ballroom son siempre desde la incomodar a la banda, ¿no? Porque es un espacio en el que se permite, o no se permite, pero como que nos encontramos tantas disidencias y tantas expresiones que a veces no entendemos, ¿no? Como que hay mucha crítica. Bueno, no, o sea, yo critico todo, la verdad. Y es como, ¿por qué lo haces desde allá? Como mucho la curiosidad, ¿no? Y entonces como que hay tanta diversidad que nos encontramos desde pues te quiero observar y quiero que me observes, ¿no? Entonces creo que por eso se hace como, sí, por eso como que sí está implícito pues me vas a observar y entonces voy a hacer cosas, ¿no? Como un show, se puede como nombrar así, pero es como un show como súper consensuado de goce, en el que hay como un intercambio de energías increíbles, y que es eso, nos permitimos jugar un montón, como retomando lo que decía Ashley Ebon, jugamos mucho, y creo que ese tipo de cosas a mí me han permitido sentirme muy libre de poder expresar esta otra parte mía que en muchos otros espacios me da terror, como mostrar, ¿no? Porque es mostrar, porque de que yo la sé, pero mostrarme, ¿no? Entonces, creo que en esos espacios se encuentra mucha riqueza, mucho gozo, mucho placer, mucho respeto, y también hay súper políticas cuando no hay como ese tipo de respeto, nos defendemos, nos cuidamos entre todas las personas que están ahí. Entonces me parece algo, sí, eso. Y entonces, por ejemplo, mi expresión desde el drag queer
antes de saberle drag queer, siempre fue como, ok, esa niña que se veía a los 11, 13 años pintándose cosas en la cara, en el cuarto de su mamá, pues está aquí en este momento, pero no me estoy pintando cosas para un show, sino estoy permitiéndoles y permitiéndome expresar mis otras fluctuaciones y mis otras identidades, ¿no? Y entonces eso ha sido para mí muy revolucionario, entonces por eso para mí es político, porque hay muchas cosas que suceden en la escena cuando estás dispuesta a ser mirada, que por ejemplo muchas veces yo me paro desde saberme morra y como mi categoría es Exciting, que es una categoría que exploras mucho el erotismo, y es un erotismo súper rico porque es tuyo, pues no es como algo, es más como te invita a deconstruir el erotismo que piensas o que hemos pensado, ¿no? Que es, y más en nuestro habitar morras, ¿no? O sea, yo mostrarme como morra gorda, disfrutarme, desearme, pararme con mis pelos, como, como rebozo, con como, así me desparramo, algo así grotesco que me encanta, puta, es para mí súper revolucionario. Y por otra parte, cuando me sé como, o sea, cuando me pinto y me hago todo esto que me ven ahorita, para mí como que siempre hay una fluctuación entre, sí hay morra y una morra puede tener barba. O sea, las morras podemos tener barba, güey, existen las compañeras con barba. Entonces, güey, aquí estoy para incomodarte, ¿no? Y cuando me habito desde las otras energías que son más fluctuantes, que no son desde el ella, sino son desde otros lugares, sí, para mí es como bueno, soy ese ser que deseas un chingo, ¿no? Que deseas un chingo y que no tienes ni idea de por qué tengo boobies y tengo barba, pero es como raro, porque o sea, tengo como una energía así como que yo la identifico muy bien, ¿no? Y entonces solo se puede dar en este espacio del goce, del respeto, del mírame y te estoy dando con todo el consentimiento, el permiso de que me mires, ¿no? Entonces, sí, es como, para mí es uno de los espacios más revolucionarios que he tenido para poder sentirme completa en mis expresiones. Esto también que estaba leyendo en el chat sobre reclamar espacios y de la mirada de los otros en cuanto a cuando llevamos esto a las calles o a ciertos espacios, porque como ya habían comentado, o sea, es muy fácil entender que es una drag queen para el grosso de la población, creo ya, en general, pero cada que se menciona drag king o ahora drag queer, la gente cree que estamos loques, ¿no? Como ¿de qué estás hablando? ¿Qué fregados es eso? Eso no existe. Entonces es una cuestión de que todos estos espacios también están dominados por una normatividad dentro de la escena queer o de la escena disidente en México. Y bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero es la forma en la que se vigila quién puede ser queer, quién no es lo suficientemente queer, y en ese sentido, quién puede ser un king, quién puede ser una queen, qué es el drag, que era lo que había discutido con Gastón también hoy, que es que si lo haces de esta forma, ya no eres drag, y si lo haces de esta otra forma, estás casi una blasfemia en contra del drag. Entonces, esto tiene mucho que ver en cómo nos construimos también a partir de la mirada de los otros, y esto me recordó muchísimo cuando terminamos el maquillaje por primera vez, o al menos el maquillaje por primera vez para mí, con Nancy en el taller, y Nancy nos dijo, vamos a la calle, y todos como, ¿qué? ¿Estás loca? Y nos fuimos a la calle y nos metimos a un mercado y nos metimos al metro, y para quienes no tienen conocimiento del metro en la Ciudad de México, es un espacio donde los estereotipos de género están súper marcados porque literal hay una sección para mujeres y hay una sección para el resto de la población. Entonces, nuestra primera decisión era como a qué parte nos metemos, ¿no? Porque venimos totalmente dragueados, todos en full king, y dijimos, no, pues vámonos a la otra parte. Y esta cuestión para mí fue lo más duro, porque estoy acostumbrada, y no que sea algo bueno, pero he normalizado la hipersexualización de los hombres, de los cis o hombres cis en México, que te pueden gritar lo que se les antoja.
pero las miradas que recibimos ese día eran de confusión absoluta, como sabíamos que nos querían gritar de cosas, pero no sabían qué, ¿no? Era como... Y entonces en su lugar o se reían nerviosos o nos tomaban fotos, era como la confusión total, pero para mí fue como, ok, vamos a deconstruir justo este espacio súper normativo que es el metro con esta presencia drag. Y eso creo que marcó para mí la pauta de qué era lo que yo quería hacer con estas intervenciones, justo incomodar a las personas con esto que entienden qué debe ser una mujer, qué debe ser un hombre, porque para mí esto del drag es más allá de quién es hombre y quién es mujer. Es una cuestión de, hay muchas masculinidades, hay muchas feminidades y cualquier cuerpo, cualquier identidad puede performearlo de la forma en la que lo quiera. Y todos los días se hace de forma diferente, como lo habíamos hablado en el taller. Voy a citar mucho el taller con Nancy, pero es que fue como un momento de gloria cerebral. Pero incluso como mujer cis, cuando estás en la Ciudad de México y sabes que vas a salir con amigas en la noche, lo habíamos dicho, tal vez sales con una chamarra más grande, ¿no? O no sales con minifalda. O sea, esas son decisiones que tomamos todos los días que tienen que ver con cómo vamos a performear nuestras masculinidades y nuestras feminidades. Como no tienes que hacerte toda esta producción de la barba para tomar una elección. Hoy voy a jugar con mi masculinidad, hoy voy a jugar por mi feminidad y por una cuestión de protección. En la Ciudad de México es porque no quiero que si voy caminando en la calle sola, alguien me sexualice y puedo terminar violada y muerta en la calle. Entonces es una cuestión de... estas son elecciones diarias de cómo decidimos incorporar las masculinidades y las feminidades. Y ya no sé ni cómo fue que terminé en esto, ni cómo empecé la pregunta, pero así es como se imaginan estos pensamientos. Pero esta es una cuestión de espacios, ¿no? Como la normatividad tanto que no existe en bares donde hay performance de drag queens, donde realmente casi no hay espacios para hacer un show. Creo que todos aquí tenemos en común que no hemos nunca hecho un show, porque creo que realmente no hay espacios para esto. Una tendría que hacer su propio espacio o de plano invadir espacios, porque creo que apenas... estuve un tiempo, viví varios años en California y la última vez que visité San Francisco acababan de cerrar el único bar para chicas lesbianas que existía en San Francisco. Entonces, sí, en uno de los lugares que es como la epítome de todas las disidencias, no existen espacios para mujeres cis o para cualquier otro tipo de expresión que no sea un hombre gay cis, es un problema. Entonces, esto... es una cuestión de qué espacios, cuáles son nuestros espacios. ¿No? Como realmente siento que ahorita no existe un espacio y por eso para mí es muy importante que ocupemos todos este tipo de espacios y con nuestra personificación de masculinidad y feminidad o como lo queramos llamar, reclamemos estos espacios. Creo que es muy importante, especialmente en este momento que todas las manifestaciones se tuvieron que detener por la pandemia, pero la forma en la que todos estos grupos de mujeres y aliadas salieron a las calles a reclamar estos espacios creo que es muy importante. Y ya no voy a balbucear más. Si alguien más quiere intervenir al respecto, cedo la palabra. En el chat preguntan que con respecto a lo que comentas, ¿cómo se incorpora la performatividad política en un país feminicida? Eso, bueno, yo lo empecé o digamos fue lo que más me atrajo cuando vi, y de nuevo voy a citar a Nancy porque le hicieron una entrevista y que se titula de hacer drag king en el país de los feminicidios, pero creo que esto es justo una de mis preguntas más, digamos que a veces es lo que no me deja dormir, ¿no? De qué forma podemos hacer una intervención en este cuestionamiento de qué es lo que nos hace seres abiertos, vulnerables, violables, ¿no? A quien sea que, tal vez no que se identifique, pero como sociedad te han clasificado como mujer cis y ergo te vuelves un ser que está a la disposición de quien sea que quiera tomar tu cuerpo. Entonces, la forma en la que veo que intersecciona con esta cuestión de hacer este performance es, uno, cuando intento
Bueno, y no quiero hablar por todos. Esto es simplemente como yo lo veo. La forma en la que intento desmantelar y deconstruir la masculinidad tóxica, imaginar la personificación más tóxica de lo que puede ser la masculinidad, pero jugarlo con mi feminidad. Entonces, en este diálogo que hago con lo que se sexualiza de mí, con lo que quiero representar que es mi masculinidad. No sé si puedo ofrecer una respuesta muy inteligente o una... No sé, es que esto todavía se está cocinando en mi cabeza. Como sé que es importante esto, especialmente que cuerpos que están vigilados, que no deben personificar la masculinidad, la están reclamando, ¿no? Y como mostrar, mira lo absurda que es tu masculinidad. Puedo usar maquillaje, puedo usar una camisa y entonces yo también puedo personificar masculinidad. Entonces esta cuestión con la que tú estás ejerciendo violencia física, me la estoy apropiando y te estoy mostrando lo ridículo que es que tras este sello de machismo y masculinidad estés ejerciendo este tipo de violencia en contra de cuerpos como el mío, ¿no? No sé, eso es un poco de lo que he meditado, pero no sé si, bueno, Nancy probablemente también tiene algo sobre lo de los feminicidios o no sé. Porque en realidad yo lo pienso más en términos precisamente de qué tanto está politizada la acción, ¿no? O sea, un debate que hay entre las drag desde que conozco este mundo es de si es show o si es para hacer activismo, y si uno hace activismo entonces como que hay una especie de demeritar su trabajo porque entonces no se dedica al show, el arte, etcétera, ¿no? O sea, y creo que en realidad es algo que afecta tanto a la academia como a los artistas, ¿no? Y es un separar las cosas, separar una postura o un mensaje del estar incorporado a algún tipo de sector o de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto entonces maquillarse? Esto que decía Fausto, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando uno reclama ese enunciarse masculino, ese aceptarlo, a lo mejor esto por ahí hay una frase que dice, ¿no? Hacer con las piedras que te aventaron, erigirte un monumento, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso genera que ya un ambiente de disruptividad absoluta en general, todo lo que implica el travestismo, ya está cargado, digamos, de una ruptura entre lo que se ve, lo que se es, lo que se cree que se debe ser, y pone en realidad en debate lo que es esencialmente, ¿no? Es decir, te hace hombre ocupar barba o te hace mujer tener senos, es decir, todos esos puntos es un nivel, pero después, digamos, ¿en qué haces cuando la gente te está mirando? Cuando tienes un espacio desde donde puedes aprovechar y lanzar un mensaje, ¿no? Que es algo de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Si veo que voy a estar en posibilidad de hablarle a 200 personas que van a ver lo que voy a tener en las manos, ¿por qué no? Por poner el nombre de alguien que acaba de fallecer, que además es bien común poner el nombre, y es bien triste además, ¿no? Poner el nombre de la persona por la que estamos exigiendo justicia, de la persona a la que queremos nombrar, y decir aquí está, ¿no? Y camina conmigo. Algo muy lindo también de la cultura ballroom, digamos, es que también está muy inserta esa idea de que cuando caminas en la pasarela, caminas por las que caminaban detrás de ti, porque el origen de estos espacios tiene que ver con la lucha por identidad, sí, pero también por el espacio, ¿no? Hace rato también en el chat decían, ¿no? Las queens nadie les dio el espacio, ¿no? Ellas lo tomaron. Fue una travesti, fueron negras, fueron latinas, fueron trans, las que arrojaron la primera piedra en Stonewall, y en realidad son esas, ¿no? Del pavimento sobre el que andamos. Yo por ahí lo pienso, ¿no? Después dices, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Me han preguntado, ¿te da miedo hacerlo? O sea, y tristemente en este caso me da más miedo cómo me veo que lo que digo, ¿no? Que tendría que ser a lo mejor al revés, ¿no? Bueno, yo creería eso, pero pues siento que en la ruleta, digo, pues de todas formas tengo las de perder. ¿Por qué? Porque además de que voy haciendo esto, voy diciendo lo que digo, pues soy mujer, vivo en un barrio popular, me muevo en transporte público, no sé, pues en esas posibilidades se me van haciendo
más cortas, ¿no? Y ese es el contexto, yo creo. Les iba a comentar que para mí es un poquito sorprendente porque muchas de las chicas que son hombres y se convierten en una chica trans, ellas confiesan que han sido en cierta forma rebajadas, o no sé cómo decirlo, en sus derechos, porque dicen que una vez que se convierten en mujer, pierden los beneficios del varón, ¿no? Entonces, me gustaría saber ustedes cómo lo perciben una vez que la gente los mira como un hombre, y si les da cierto poder o cierto dominio tal vez, no sé cómo lo sienten cuando ustedes tienen esa transformación. Yo creo que aquí habría falta como que respondiera alguna persona transmasculina o que tuviera más esa experiencia, ¿no? Y al menos, pues para que pudiera hablar de eso, ¿no? Porque, bueno, también tendríamos que entonces hacer los matices entre el drag, el travesti y lo trans, ¿no? Ya lo que tiene que ver ya más con lo que no se va aunque te quites la ropa o el maquillaje, ¿no? Pues no sé si alguien más también tiene alguna opinión, adelante. Sobre lo que comenta Mariana. Bueno, en mi caso yo no sé si lo he sentido todavía como que de pronto ahora ya me pertenece cierto privilegio del que gozan quienes se identifican como hombres cis, porque creo que de todas maneras, o al menos las experiencias que han sido pocas, que he salido a la calle han sido 2 y ha sido en grupo. Y me sentí vulnerable. No fue como un... me sentí poderosa cuando estábamos maquillándonos y en cuanto salí a la calle fue como, tengo miedo. Entonces no estoy segura todavía de si esto puede... Porque es diferente, ¿no? Estamos jugando un poco con masculinidades y feminidades, no podemos comparar para nada la experiencia de las personas trans con lo que estamos haciendo. Entonces, como no quisiera... como mezclar este tipo de performances y de corporalidades, porque creo que para mí el ponerme esta barba o el masculinizarme me hace sentir poderosa cuando estoy en mi casa, cuando estoy tomando fotos, cuando estoy en grupos, en espacios con personas que me hacen sentir segura, porque creamos esos espacios, pero cuando estoy en la calle, cuando no sé qué esperar de las personas, sigo sintiéndome vulnerable, como me sentiría cuando no estoy haciendo drag en ciertos espacios. Y de cierta manera, porque muchas personas no entienden el drag en general y luego el drag king, no sé todavía si sería una forma de accesar a ese privilegio. Siento que sería algo muy complejo compararlo o muy injusto compararlo con la experiencia de las personas trans, porque su experiencia con la masculinidad y la feminidad es completamente diferente y yo parto de otro privilegio total, así que no sé si podría realmente como comparar estas dos experiencias. Yo quiero mencionar algo, o sea, que me hace muy interesante y me parece muy importante lo que dices, que no podemos hablar, porque creo que quiero pensar, no lo sé, me voy a atrever como a hacer una generalidad, de que quienes estamos aquí, que hemos dicho que estamos en este rollo de habitar el drag, sea king, sea queer, no nos identificamos como ser trans, ¿no? Quienes estamos aquí hablándolo desde que lo hemos hecho, ¿no? No sé quién es más. Y sin embargo, por ejemplo, algo que a mí me sucede mucho es que, o sea, yo nunca, o sea, es muy complicado porque estamos hablando de estructuras, no estamos hablando como solo de, pues a ver si siento el poder o el privilegio o no lo siento, o sea, son estructuras que están instauradas y que son repetitivas en la vida, entonces yo me puedo poner la barba y puedo habitar una energía que puede nombrarse masculina, pero toda mi experiencia y todas lo que me ha atravesado es la vida de una mujer, de una morra. Entonces, aunque yo me sienta súper poderosa y diga, voy a entrar al Oxxo por un electrolit porque bailé toda la noche y lo voy a intentar, así,
me cago de miedo. O sea, por lo que dice Rox o Fausto, ¿no? O sea, porque no sé cómo carajo van a reaccionar con alguien con mi corporalidad entrando con barba, porque no sé cuál es la reacción de la banda ante una morra con barba, ¿no? Entrando y aparte esas horas y con el vestuario, o sea, todo ese pedo, y porque soy una morra que he vivido violencias estructurales desde que nazco, pues, ¿no? Y violencias estructurales cañonas en un país feminicida, ¿no? Entonces, creo que no, ni siquiera sé qué significa ese privilegio de ser vato y no lo percibo, ¿no? O sea, muchas veces también me pregunté si yo quiero como hacer en algún momento experimentar lo drag king, como en este rollo de habitar una masculinidad y tratar de ridiculizar eso que entendemos y miramos y sabemos como masculinidad hegemónica. Y a mí es como no, o sea, una idea de decisión política para mí, ni siquiera es acercarme a eso porque no me interesa ni en lo más mínimo, ¿no? Y es como, me parece increíble quienes la quieran ridiculizar y es súper chido y súper válido que lo exploren, ¿no? Pero para mí es como algo súper marcado en mi vida y en la vida de muchas compañeras que tengo cerca y que no tengo cerca, esa violencia y esos privilegios que por ser vatos tienen. Entonces para mí es como, no quiero ni saber de eso. Y cuando hago todo esto, nunca es desde buscar sentirme segura con esa expresión, ¿no? O sea, porque significa mucho para una mujer y para una persona socializada mujer, eh, eso, ¿no? Creo que nos marca y lo habitamos, tengamos toda la cosa aquí andando, y que me he sentido poderosa, sí, pero no me he sentido poderosa pensando en tengo el privilegio de un vato, ¿sabes? Dos cuestiones, ¿no? Retomando el quién puede y quién no puede hacer drag, creo que esta pregunta que muchos se hacen y muchos se cuestionan se puede juntar con esta parte de justo los espacios de permisión, ¿no? Y aquellos espacios que se les ha negado a todos estos grupos disidentes. Y esto lo saco a relucir porque una de las preguntas que me hicieron fue qué opinaba yo como drag king acerca del bio king, ¿no? Es algo que he estado viendo como mucho, como siempre todo el tiempo se tratan como que las dragas se tratan de legitimar unas a otras, ¿no? De quién puede y quién no puede y quién sí lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien. Y yo creo que mucho de esto es por justo eso, porque se nos han negado tantos espacios fuera de este círculo, o sea, dentro de toda esta heteronorma, que cuando tomamos un espacio, parece como si estas mismas jerarquías que se nos imponen allá afuera, las traigamos aquí y tratemos como de luchar por ese espacio que ya tenemos para no perderlo. O sea, pareciera. Eso es como yo lo veo, ¿no? Con la experiencia que he tenido, que parece que esos espacios de permisión también están atravesados por una jerarquía y que de alguna forma esa es como la base que se tiene para que ese espacio de permisión no se vea peligrado. Como por ejemplo podría ser un antro, ¿no? Respecto a quién puede y quién no puede, me parece que definitivamente respecto a mi experiencia, son muy diferentes las razones por las que un hombre hace drag a una mujer hace drag. ¿Por qué? Porque definitivamente hay interseccionalidad y definitivamente hay categorías que como personas nos atraviesan, o sea, las categorías de raza, de género, de identidad sexual, de clase, o sea, están todo el tiempo en nosotros mismos y cuando hacemos drag, pues pareciera que todas estas categorías no se pueden quitar, ¿no? O sea, como si estuvieran fijadas respecto a lo del privilegio, ¿no? O sea, ¿por qué se les hace tan sencillo
¿no? Entre paréntesis, digo, tomar estos espacios a las dragas y decir, es que estoy viviendo mi fantasía y me siento la reina y toda esta exotización, ¿no? O sea, porque al final, o sea, están viviendo un privilegio desde que nacieron por ser varones. Y al final están gozando, o sea, obviamente están atravesados por un buen de problemáticas también muy distintas a las que las mujeres pasan, pero al final ellos siempre tuvieron el sí y nosotros siempre tuvimos el no. O sea, los hombres siempre tuvieron tú sí puedes, tú sí te puedes atrever, tú sí puedes llegar a alcanzar tal lugar. Y las mujeres siempre era, no te sientes así, no te vistas así, no salgas así, no puedes, o sea, siempre el no y ellos siempre el sí. Entonces, de alguna manera, es chistoso cómo estamos jugando a disputar estos signos, a disputar la heteronorma y viviendo en una disidencia, cuando al final estas reglas de heteronorma también se siguen aplicando en nuestro espacio. O sea, porque al final seguimos siendo morras que se visten de hombre, ¿no? De lo que no puede ser. Y ellos simplemente exploran su feminidad, ¿no? Entonces y respecto a lo que decía Mariana, a mí, por ejemplo, me ha pasado que estando en drag, pues está como esta cosa de la exotización, ¿no? De que te ven como un objeto de deseo, de que les gustas a las personas, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho en general con cualquiera draga o sea, ya sea mujer o hombre, ¿no? O sea, la exotización está cañona, o sea, sí te ven como un objeto de deseo, pero yo creo que radica en que al final no es nuestra verdad, o sea, nosotros, al menos yo, me pinto, hago mi performance, ya sea en mi casa o en el antro, y llego a mi casa y me despinto. Y mi verdad es que yo soy una mujer lesbiana, ¿no? Pero, por ejemplo, con el caso de las trans, esa es su verdad. O sea, ellos todo el tiempo están en este estado de transición en donde no están definidos totalmente. O sea, es como si el performance se alargara, o sea, a todo el momento de su vida, ¿no? Digamos, yo cuando me quito el maquillaje regreso a mi heteronorma en este juego de lo binario, ¿no? Regreso a ser mujer. Ellos todo el tiempo están en este estado de transición, o sea, como seres liminales, como seres no definidos. Entonces, pues, o sea, yo creo que cuando siento ese privilegio es simplemente por exotización. Y cuando una persona trans pues vive toda esa falta de privilegios es porque efectivamente hay una desinformación y una discriminación y una subalternidad hacia las personas trans, pues muy, muy clara. Y como que, no sé, o sea, la pregunta que me replanteo más para ustedes es como si no han notado también que cuando uno, porque sí me he dado cuenta yo que cuando uno va construyendo su sensualidad, porque pues femineidad o masculinidad, tú demuestras tu erotismo, tu forma de fluir, cómo quieres expresarte, cómo quieres atraer lo que tú quieres, o sea, cómo te sientes tú, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces como yo me vestía, no era realmente como que muy extravagante ni nada por el estilo, pero pues habían como trataba de no ser tan femenina o trato de no ser tanto porque a mí me empalago. Entonces me he dado cuenta que no sé, o sea, cuando iba a un bar, no me sucedía lo que a otras chicas tanto de que te buscan tanto, pero a mí no me molestaba realmente porque yo no he pretendido desde allá, ya desde ese tiempo, como que me busque la gente en ese sentido, aunque pues cuando sí quería, pues sí, ¿no?
pero no sé si han notado que cuando construyen su estado de erotismo, en la forma heteronormativa ya no como que ya no congenias tanto, entonces ya no hay tanta gente que te hipersexualice. No sé si, o sea, sí hay gente que, por la violencia aquí en México sí hay siempre alguien, ¿no? Pero en ambientes como, pues sí, heteronormativos, o sea, como que ambientes más tradicionales, pues ya no que te saquen al baile, no, no, o sea, como que cosas así muy de, que si la chica usa este vestido, la van a sacar o que por las conductas va como a darse a desear, como por decirlo así, pero por lo que nos han impuesto. No sé si está bien formulado, es que traigo como que revuelta esa parte, no sé. Ay. No te preocupes. Claro, estamos aquí comentando todo lo que nos detona, lo que estamos charlando. Inclusive, yo creo que algo que me quedó claro charlando con Fausto, con sus alumnos, es que en realidad estas son puras preguntas y no hay respuestas. El año que viene vamos a contestar cosas bien distintas, ya verán. No, bueno, yo quería llamar la atención sobre los comentarios. Alex nos comenta que algo que ha notado sobre el drag king es que nada más desde lo contestatario, ridiculizar a la masculinidad, y en las queens nota que va más hacia la admiración de la feminidad, ¿no? Lo que comentaba Ashley también sobre la exacerbación a lo mejor de algunos aspectos asociados a lo femenino, ¿no? También comenta algo interesante sobre los espacios. Dice que tiene que ver con el público al que va dirigido, ¿no? ¿A quién le hacen un show las drag queens? Pues al público gay, hombres, cis, ¿no? Y pues como hombres, a pesar de que son LGBT y que hay una brecha salarial importante para la población LGBT, aún así, en el caso de los cuerpos feminizados, las mujeres o las personas trans, todavía hay otra brecha además, ¿no? Salarial, y entonces eso también es un factor importante, ¿no? En el caso de los kings, los ha visto más en espacios feministas, en espacios de lesbianas, sí, ¿no? En talleres en donde se discuten este tipo de cosas, y desde el principio el adquirir este tipo de maquillaje, actitudes, ir a hacer un performance ya tiene un objetivo muy claro políticamente, ¿no? Cuando ya piensas al género como un performance accesible a través de múltiples herramientas, entonces te das cuenta también de que hay algunas que son comunes, ¿no? Por ejemplo, los binders, quienes recurren a ellos, y bueno, para el drag king pues ayuda a la fantasía, ¿no? Aunque también hay kings que prefieren no usarlos y dicen, pues, ¿qué? Hay hombres con pechos, ¿no? Entonces esta es mi propuesta. Pues les cuento un poco de mi proyecto que estoy ahorita haciendo de terminal. Yo también estudio bueno, Ashley ya se graduó, pero yo sigo estudiando en la UAM Xochimilco, y justo quería hacer algo que fuera un compresor de pecho, un binder, pero que no tuviera todas estas características de, que la cinta adhesiva se te pega, y si es, no sé, de la duct tape, que es la plateada, pues si sudas mucho se te cae, que a mí me pasó en la marcha del año pasado, y mi hermana me tuvo que prestar un top, y luego terminamos Roxanne y yo bailando en brasier y barba, entonces pues eso como que tampoco está tan padre. Y la otra que, no sé, son los binders o las vendas, que tampoco son tan funcionales. Y no sé si han visto las típicas boobies de las drag queens que se agarran de acá y nada más caen y son como de silicón. Pues yo pensaba como que hacer algo medio así, pero tipo pectorales, para dar como este realismo, pero que obviamente es saber falso, pero que no importa si se ve falso o no. O sea, esto no aplicaría para personas trans porque sería como de, ay, se ve súper fake, y pues no. Pero justo también, o sea, si quisieran usarlo abajo de la ropa o cosas así, adelante, o sea, todo está cool. Y pues sí, como que estoy muy peleada con esto del dolor. O sea, yo la verdad no tengo mucho, pero
pues sí entiendo que duele, sí entiendo que es muy incómodo, que tener la bubia abajo de la axila puede ser doloroso, que puede sacarte llagas, irritación, cosas. De hecho, una vez me pasó a mí no me acuerdo cuándo fue, pero que me puse mal la cinta, me terminó agarrando la piel y se me quedaron unas marcas rojitas como por 2 semanas. Entonces, yo la verdad ahorita no lo estoy haciendo mucho porque pues, solo se ve hasta acá, pero, o sea, sí, siento que en general siempre dicen que el mejor soporte es no tener soporte, o sea, no usar nada. Y eso siento que también fortalece como todo el tejido y que no sientas que se te cae, pero pues también hay otras personas que dicen como, no, es que si no tengo nada me duele la espalda. Entonces siento que depende mucho del tipo de drag que quieras, si te importa o no, y que siempre lo hagan de forma segura, que no se expongan a cosas que pueden lastimarlos después. Y de hecho, Roxana el año pasado en el taller nos comentó de un caso de Chillo Gómez, que es un drag king de UK, ¿cómo se dice? Reino Unido. Eso, que justo es un chico trans y tenía mucha disforia de su cuerpo y entonces de usar siempre de esa cinta que no sé si lo ubican, que es para lesiones, que se pega y es como para que te la dejes una semana y pues se la ponía y se la quitaba luego después de unas horas, se le hicieron en la espalda y en el pecho unas marcas y le decían los doctores como, es que ya no debes hacer eso y decía, es que no puedo no hacer eso, es que ni tienes tanto y era como, porque parece que no tengo tanto. Entonces, o sea, en conclusión, esta persona ya se hizo la operación, ya está todo cool y entiendo que eso es como la mejor solución para los chicos trans, pero no siempre es la más accesible. Entonces, pues también es un relajo eso. Y también personas como una youtuber mexicana que se llama Tefi Ortiz, Sedúceme Mujer, es no binario transmasculino y se acaba de hacer esa cirugía. Y no dice que no se va a meter a hormonas, sino va a hacer como operaciones de genitales de reasignación de sexo, porque no lo ve ahorita ni lo quiere ni nada, pero que sí son estos espectros del género, de la expresión de género, de la identidad, que entran en el drag también como una forma de experimentar su masculinidad. Conozco muchos kings que son trans, chicos trans, y que entraron a lo king para explorar su propia masculinidad y ya después dijeron como, no, oigan, sí, ya llámenme así, porque ya se sentían cómodos. Pero sí es como algo que tenemos que estar conscientes, que no porque tú veas a una persona que se ve como mujer lo sea, o que se ve como hombre lo sea, o también existen muchos este tipo de expresión que son las lesbianas tomboy, que luego la gente dice como, es que no sé si es hombre o mujer, y es como, ¿qué te importa? O sea, Comentarles que más allá de que no son trans, en particular creo que estamos en una época en donde ya esto no puede ser juzgado, ya cada quien tiene su definición, estamos en una era no binaria y creo que es importante sí ser como respetuoso, pero también no pensar que es en contra del transgénero, sino simplemente, como ustedes dicen, es un performance y es una expresión propia, ¿no? Saquen como el taller de tracking, ¿no? Y pues eso, quedo, bueno, agradecida de lo que pude escuchar. Sí estoy conociendo mucho más del movimiento tracking, que desde hace mucho tiempo estuve interesada, pero no había podido conectar, ¿no? Y pues eso, gracias. Después de, como que estoy tratando de procesar todo lo que escuché y tratando como de ir amarrando cabos con ciertas cosas.
Gracias por abrirse a contar experiencias y cómo perciben, cómo viven, cómo construyen. Me gusta ahí con mi hermana Cherry, y creo que algo que he aprendido mucho es que lo personal sí es súper político, entonces en mi caso es algo que me llama mucho, pero eso, o sea, antes de dar, en mi caso, cualquier paso, sí quiero como que meditar mucho, es un tema que sí me mueve muchas cosas, pero eso, me quedo igual también como que al pendiente de cualquier taller, curso, espacio que se vuelva a abrir. Y pues qué chido que no todo se construya desde, digo, soy chilanga, ¿verdad? Pero qué chido que no todo se quede en CDMX o en Mérida, sino que por ahí escuchar Oaxaca, Puebla, otros lugares, también eso es algo así súper necesario, porque los espacios no se nos van a abrir, tenemos que tomarlos. Y creo que la primera cosa que podemos hacer es estos ejercicios de sentarnos, a platicarlo, a hablar y aprender. Desde ahí podemos lograr cosas bien chidas. Y ya. Obviamente, como todos, creo que me llevo muchas preguntas también, pero también muchas respuestas, y eso es lo padre de todo esto. Así que les agradezco a todos, a todos. Muchas gracias. Sin pensarlo tanto. O sea, véanse en un espejo, píntense un bigotito y vean cómo se sienten con eso. O sea, aunque sea un bigotito más chafa y más líneas que no importa. Y ya después de eso van a ir explorando, van a ir conociendo, van a ir viendo y también ver muchos tutoriales, ver qué está haciendo otra gente, también te puede como que abrir mucho este mundo de, ay, wow, yo no sabía que esto se hacía así y ya te lo anotas para hacerlo la siguiente vez que hagas drag. O por ejemplo, preguntarle a las personas que ya lo hacen como, oye, ¿qué productos usas? ¿Qué hiciste para tal maquillaje? Y creo que al menos los que estamos aquí de como Kings, somos muy abiertos como para responderles lo que quieran, al menos yo les puedo responder lo que quieran y si no lo sé, le pregunto a otra persona y ya les contesto. Entonces, pueden usarnos como una guía mientras no tengamos el taller aún para pues explorar y si se sacan fotos haciendo drag igual mándenoslas porque nos encanta ver todo lo que hacen y pues nada más les quería decir eso y que les mando mucho amor desde aquí. Respecto a un comentario que por ahí puso Alex, que le parecía que las drag queens exacerbaban más como y celebraban la feminidad y como que le había tocado que los drag kings ridiculizaran la masculinidad. Yo a la única que conocía era Nancy como drag king y la primera vez que vi su performance, o sea, me pareció que no era, o sea, no ridiculizaba la masculinidad, sino como que buscaba unas masculinidades más sensibles, más vulnerables. Y creo que es algo que me he encontrado mucho respecto a los drag kings, o sea, como que no buscan ridiculizar ni exacerbar esta masculinidad tóxica. Yo siento que se conducen mucho por este camino de la masculinidad sutil, más sensible, más vulnerable, no sé. Y ya, esto estuvo muy padre y qué bueno que sigan fomentando este tipo de espacio. Para despedirnos quiero agradecer mucho a quienes se unieron a nosotros porque este tipo de espacios se crean entre todos, ¿no? No fue simplemente la organización, pero también agradecer muchísimo a Nancy, que fue la que nos invitó, que nos convocó y es la que siempre está detrás de todas mis locuras drag y me encanta. Y todo el esfuerzo que ella siempre pone, nadie le está pagando por esto y lo hace realmente porque ella cree en la necesidad de estos espacios y me parece muy importante que le reconozcamos a Nancy. Y Nancy, si tienes Venmo o alguno de esos apps donde se pueda mandar dinero, tienes que empezar a compartirlo en estas cosas porque creo que mereces ganar tu dinero en donaciones por este tipo de labor. Creo que es muy importante. Y también para quien sea que quiera empezar a hacer drag, creo que lo importante también es reconocer nuestra posicionalidad.
el lugar desde donde lo estamos haciendo, porque todos partimos de un privilegio, ¿no? Yo soy mujer cis, pansexual, pero las personas me leen heterosexual, parto de ciertos privilegios y también un privilegio racial de no ser racializada de forma tajante en México, y considerando que pues esto viene del ballroom también, que no solo eran disidencias sexogenéricas, sino también personas racionalizadas, como lo había mencionado Cherry, eran personas negras y latinas. Entonces ser conscientes también de la herencia de donde viene todo esto, y si no eres racializado de esa forma, también pensar en qué significa desde tu posicionalidad enunciar este tipo de cuestiones, ¿no? Simplemente tenemos que estar conscientes del privilegio desde el que todas partimos para hacer lo que sea. Y muchas gracias a todos, y de nuevo a Nancy. ¿Quién más? Pues yo Laura. quisiera dar como mi comentario. Hola, a ver, sí estoy. Sí. Hola, bueno, sobre el conversatorio, pues me gustó mucho como la participación de todas. Yo entré como en cierta forma, tengo un poco confuso todos los géneros que existen, y o sea, lo que yo tenía ahorita como me confundía era ser travesti o ser drag, porque sentía que era lo mismo, pero ya como con lo que fueron explicando entendí que no es lo mismo. Y bueno, lo de que también vi un comentario que dijo Devon, de que los drag kings eh, muestran como la forma de ser un hombre, pero ya vi que no es así, sino que es que sí, que lo que buscan en realidad es mostrar las diferentes masculinidades que podrían existir, y que no puede haber, que no debería haber una masculinidad tóxica, o sea, como las masculinidad que existe generalmente en México, que es machista, sino que puede existir otras formas de masculinidades para, digamos, converger entre pues todos los géneros que existen. Y creo que vi que van a haber otro conversatorio sobre lo trans o algo así. Creo que si me pasan información estaría cool, porque también, como les digo, no estoy muy bien informado sobre todos estos temas, y es importante más que nada saber de esto para poder, bueno, o sea, para estar, yo en mi opinión personal es para estar informado y también no caer en eso de, pues, ¿cómo decir? ¿Qué fue la palabra? Bueno, o sea, quiero estar informado de los temas. Y todo, pero en cuanto esté listo, haré llegar las invitaciones y hay que hacerlo. Yo creo que lo siguiente que generó como interés es esto de todos los espectros de identidades haciendo cosas, entonces vamos a hablar de eso. Pues muchas gracias, entonces podemos irnos. Paz.